Pétalos de amor de Ho'oponopono para activar y potenciar el amor de pareja. En buena hora que si las cosas están mal, usen Ho'oponopono, pero sin que la otra persona se entere, al menos al comienzo. Para esto puede usar al menos para limpiar su interior mental o a la niña que lleva dentro. Por eso, empiece por la frase original y correcta: lo siento, perdóname por lo que está en mí, que ha hecho que todo cambie en mi casa, en el amor, te amo, gracias. Esto lo hace repitiendo 3 veces seguida, sin prisa. Luego olvida y repite solamente cuando empiece a sentir de nuevo el mismo sentimiento, pensamiento o sensación de que algo está mal. Esto lo debe hacer así, porque no debe demostrar a su inconsciente que está asustada, o en el caso del hombre, asustado. Ahora le dirá en todo el día, cada vez que le salte el pensar de lo mal que está en la casa con su pareja. Cuando se sienta más tranquila, empezará con la frase gatillo, pero asimismo todo el día que le salte pensamientos negativos a su relación de amor. Pétalos de amor, pétalos de amor, pétalos de amor. Siempre cuando vea que hay algún problema, pétalos de amor, 3 veces. Recuerde que el karma existe, por eso no trate de retener a su pareja solo por capricho, por ego, porque lo único que tendrá será problemas. Esto que esa persona ya no quiere algo de verdad. Por eso su inconsciente trabaja haciendo que busque la forma que, si no es con palabras, será con acciones negativas. En todo caso, si es por amor, tenga paciencia y confíe, que todo se hace solo cuando en verdad lo quiera. Pienso que hay que explicar por qué, y con eso la pregunta del millón. ¿Ho'oponopono puede activar el amor? La respuesta es que sí, pero esto no es magia, ya que la persona debe estar preparada para dar los primeros pasos para que esto se dé, puesto que la mujer es la que está en riesgo de ser engañada. Esto sin dejar de lado que al hombre también le pasa, que suelen quedar solos, tristes y abandonados, con el corazón hecho pedazos. Por esto es necesario que la persona que quiera la ayuda de Ho'oponopono esté atenta cuando vea o sienta que algo está pasando, que por lo general no necesita que sea porque alguien se ha metido como un gato callejero a la casa, despacio y lentamente, ya que con esto suele pasar por aburrimiento, rutina o simplemente porque el encanto se agotó sus energías, que es una de las razones por la que la pareja busca una gata o gato en la calle, aunque a veces sin buscar. En algún momento de la vida, alguien debe haber escuchado frases que empiezan así: los hombres son así, las mujeres son así, no existe el amor, el hombre es mujeriego o lo que sea. El punto en esto es porque al decir eso, quiere decir que han pasado por experiencias amargas en lo que se refiere al amor, pero esto en muchos casos se puede evitar, si es que antes de meterse, abre bien su cabeza y después de haberlo dado uso, abre su corazón. Desde luego que esto no sucede así, ni así lo estén viendo que algo está mal, porque primero le dan paso a la vanidad, que por ser ese hombre guapo, esa mujer escultural y bonita, no se dan cuenta que lo que ven no es la realidad. Ahora, en el caso que no se puede evitar, bien, pero siempre es bueno ser observadora, puesto que la mujer es la que sale más afectada en una relación de amor. Que quiera o no, siempre está detrás de uno que otro comentario negativo que la hace vulnerable ante cualquier hombre que solo la vea como trofeo o simplemente como un gustazo del momento. Esto es simple. Cuando una de las dos partes que forman la pareja cambia su actitud a cómo vive, tenga por seguro que algo está pasando, pero muchas veces no lo quieren ver así, por la creencia absurda
que porque están juntos ya nada puede pasar, ni nadie puede meterse. Pero esto no es así. El papel que garantiza que es su pareja, ese papelito que dice casados, no le interesa a la otra persona que se está metiendo, que en muchos casos ni siquiera es porque quiere, es porque la persona que ha entrado en rutina busca que eso sea así, y no le importará cuando ya se decide, pero eso es cuando ya está cansado hasta la coronilla. Este es otro punto que la mujer, que suele llevar la parte más pesada, no observa. Esto es que no se da cuenta de los cambios que suele tener su pareja, sea la forma como se viste, cómo se arregla, que si antes se cortaba el cabello cada 3 meses, ahora lo hace cada 1 o 2, y eso con estilo. ¿Por qué? Incluso la música que escucha ha cambiado. Llega tarde a casa. Cuidado con esos cambios en la persona de su pareja. Ahora, si algo así le está pasando con su pareja, fijo es porque algo está pasando, y en muchos con las memorias que están saliendo de su closet, que al no ponerlas en orden ni botarlas cuando debía hacerlo, ahora le están dando guerra de actitud hacia la persona que se supone es el compañero de vida, que igual le pasa al hombre. Cuando la mujer hace lo mismo, solo que a él le afecta que ya se muere. En muchos casos es por lo que vieron en su infancia, que sumado a desamores de la juventud, crean programas mentales que sin darse cuenta los activa. Por eso es que al estar viviendo en una vida tranquila, de pronto cambia y no se han dado cuenta, pero cuando una de las dos personas al estar en la calle, de pronto conocen a alguien que se parece a la persona que está en la casa, se porta de una forma diferente o igual como lo fue su pareja cuando la conoció en otro tiempo. En su cerebro algo le hace clic. Entonces es cuando empieza a comparar lo uno con lo otro. Empiezan los buenos recuerdos de lo que un día fue. Cuando la persona está preparada para esto, se da cuenta que algo han perdido y que por eso las cosas no son como antes, por lo cual empiezan la consabida frase «hablemos» o «tengo que hablar contigo». Desde luego cuando hay ganas de recuperar lo que en un tiempo fue, pero en muchos casos no sucede así. Por esto es que se asustan y por querer hacer que las cosas cambien para bien, lo que hacen es joderla peor. Porque empiezan los gritos, reclamos e insultos y las consabidas peleas de todos los días y muchas veces por quítame un pelo. O sea, sin motivo alguno. Pero de igual, el caso es que se la pasarán peleando todo el tiempo solo por no darse cuenta lo que está pasando en su entorno. Gracias.